Bueno, ante todo quiero agradecer a quienes han tenido la inquietud o el interés de conocer a través de este micro el tema relacionado con las fuentes de obligaciones, cuyo contenido fue desarrollado por la licenciada Morales Rondón de Lixa y mi persona, Valero Villamizar Manibret, quienes siguiendo los lineamientos exigidos por la Cátedra de Derecho Civil 3, bajo la responsabilidad de la profesora Angie García, como partes integrantes del grupo 9 nos abocamos al desarrollo de este tema que a continuación se presenta. El estudio de las fuentes de obligaciones constituye un aspecto muy importante, no solo para el que estudia el derecho, sino en general para el hombre que vive en sociedad. Esto es debido a que existen actos o hechos realizados por él capaz de obligarlo, con o sin su consentimiento. Sin embargo, solo aquellos hechos que se encuentran contemplados en el ordenamiento jurídico son los que generan obligaciones para el hombre. En tal sentido, en este trabajo, tiene por objeto conocer, estudiar y analizar estas principales fuentes de obligaciones contempladas en el derecho o en el ordenamiento jurídico, es decir, las principales causas inmediatas que generan obligaciones. Ok, como se dijo en la parte introductoria, las fuentes de las obligaciones hacen referencia a todos aquellos actos o hechos de la vida real que, enfocados desde el punto de vista jurídico, son susceptibles de producir obligaciones. En otras palabras, se refiere a que todo hecho del hombre capaz de producir obligaciones es una fuente de obligación. De allí que el carácter taxativo de la fuente de las obligaciones no es más que un principio que supone necesariamente que si la obligación no está contemplada en el ordenamiento jurídico, no tiene, y esto es importante, un efecto vinculante alguno. Es decir, que para que exista una obligación, y pueda producir sus efectos jurídicos, es muy importante o es una condición sine qua non que la misma esté consagrada en el ordenamiento jurídico positivo. Debe provenir de alguna figura jurídica o fuente reconocida por dicho ordenamiento. Cuando se realiza la investigación sobre el tema de la clasificación de las fuentes, los textos coinciden en señalar que desde los tiempos de Roma la doctrina ha estructurado diferentes clasificaciones y que con el objeto de tener una mejor comprensión, los estudiosos han agrupado las clasificaciones en 4 importantes bloques, como se pueden observar en este esquema. El primer bloque lo constituye aquellas clasificaciones que se encuentran en el periodo clásico, luego vienen las de la doctrina moderna, seguido por aquellas clasificaciones de los códigos modernos, y por último tenemos la clasificación según el Código Civil venezolano. En lo que respecta al periodo clásico, estas se denominan así a las primeras clasificaciones efectuadas por la doctrina hasta la promulgación del Código Civil de Napoleón del año de 1804. En la doctrina moderna se refiere a aquellas efectuadas por esta desde la segunda mitad del siglo pasado, y todas coinciden en la tendencia sistematizadora del derecho como un método de estudio de investigación que reemplaza al sistema exegético, es decir, es aquella forma, me refiero a aquella forma de pensar que todas las normas dependen única y exclusivamente de la voluntad del legislador, y que entonces se concentra en explicar cada palabra y cada párrafo, ¿no? Y esto queda a un lado de acuerdo a la doctrina moderna. Luego tenemos los ordenamientos modernos, que comprenden un grupo de códigos que se limitan a desarrollar diversas figuras aptas para generar obligaciones y dejan a un lado el hecho de hacer clasificaciones. Por último tenemos el bloque que corresponde a la clasificación hecha según el Código Civil venezolano. En este grupo vamos a encontrar a su vez que las fuentes se dividen en 2 etapas, las que comprenden
entre el Código Civil de 1968 hasta el Código Civil de 1922 inclusive. Luego tenemos el Código Civil de 1942, que tiene una influencia muy importante por el proyecto franco-italiano de las obligaciones, y que actualmente es el código vigente. ¿Okay? Como les dije, en cada una de esos bloques vamos a conseguir algunas clasificaciones de la fuente. En la primera de ellas vamos a tener en las institutas de Justiniano la clasificación de Potier y la clasificación hecha del Código de Napoleón. En lo que se refiere a la doctrina moderna, aquí vamos a encontrar la clasificación bipartita, la de Josserand y la de Sabotier. Mientras que en el ordenamiento jurídico moderno, en los códigos modernos, existe un bloque que es de la mayor tendencia en la que los códigos prescinden de hacer clasificaciones de la fuente. Sin embargo, existe otro grupo en la que, si bien no existe una norma específica que hable sobre la clasificación de las fuentes, del mismo texto se infiere que existen unos grupos de fuentes. En la parte del según el Código Civil venezolano, como habíamos dicho, están los códigos que van desde 1862 a 1922 inclusive, y finalmente el código de 1942. ¿Okay? Entonces veamos en la siguiente lámina, vamos a presentar ahora cada una de estas fuentes que está descrita en cada uno de dichas clasificaciones. Bien, la clasificación más importante debido a la trascendencia que va a tener posteriormente de la clasificación romana, tenemos las institutas de Justiniano. En estas clasificaciones se hace una clasificación de 4 fuentes de obligaciones. En estas tenemos el contrato, el delito, el cuasicontrato y el cuasidelito, que junto con las del Código de Potier y las del Código de Napoleón las vamos a hacer comparativas a través de un cuadro mucho más adelante. En la clasificación de Potier, era un gran jurista francés, en uno de sus primeros intentos de la sistematización de la materia, aborda la cuestión de la clasificación de la fuente de las obligaciones, y en él añade a la ley, ¿sí?, como una fuente adicional, y distingue en realidad 5 fuentes principales. En esa tenemos el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito y finalmente la ley. Más adelante, en el Código de Napoleón, cuando nos referimos al Código de Napoleón, como se observa en el esquema, realmente la clasificación de Potier tiene una influencia muy importante en esta clasificación de Napoleón. Solamente van a existir en el Código de Napoleón ligeras variantes que no van a llegar a alterar de forma esencial o de fondo el criterio inicialmente establecido por Potier. Fíjense que aquí en el Código de Napoleón, al igual del Potier, contempla 5 principales fuentes de las obligaciones. ¿Okay? Bien, en esta tabla se presenta con fines comparativos las diversas fuentes de las obligaciones consideradas en cada una de estas clasificaciones que corresponden al periodo clásico. Para las institutas de Justiniano, el contrato es una convención entre 2 o más personas destinadas a crear obligaciones. Posteriormente este concepto va a sufrir grandes transformaciones, como lo vamos a ver en las posteriores clasificaciones. Para Potier, el contrato era una convención para lo cual las 2 partes recíprocamente o solo una de las 2 prometen y se obligan para con la otra darle alguna cosa a hacer o no hacer cosa. En el Código de Napoleón, el concepto de contrato se refiere a una convención por la cual una o varias personas
se obligan hacia una o varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El mismo se encuentra contemplado en el artículo 11.1 del respectivo código. En lo que se refiere a los delitos, en la Instituta de Justiniano, en principio, pues, era un acto sancionado por la ley penal, y los romanos distinguieron dos categorías, un delito público y los delitos privados. En el primero hace referencia a aquellos cuya norma tutelaba los intereses generales o colectivos. Generalmente este tipo de delitos violaba el orden público, la seguridad del Estado o la organización política. Los procesos que se instauraban contra los autores de un delito público eran llamados crímina o judicia pública. En lo que respecta a los delitos privados, eran aquellos que lesionaban los intereses de los particulares o los intereses privados de los ciudadanos. Aquí la víctima con toda propiedad podía perseguir al culpable ya para hacerle imponer una pena corporal o condena pecuniaria, y tenía contra el autor del delito la posibilidad de ejercer tres tipos de acciones: o acciones penales para obtener sobre el autor una pena corporal, la rei persecutoria para obtener la restitución de la cosa y una indemnización, y una mixta que englobaba las dos anteriores. En lo que respecta a la clasificación, el concepto de Pothier, el delito era un hecho por el cual una persona, por dolo o malignidad, causaba un perjuicio o daño a otra persona, mientras que en el Código de Napoleón es definido como cualquier hecho del hombre que causa un daño a otro, lo cual obliga al autor a la debida reparación. En lo que respecta a los cuasicontratos, en la Instituta de Justiniano se referían a hechos por los cuales una persona se enriquecía a costa de otra, que eran parecidos a un contrato, aunque no coincidieran exactamente con esta figura. Entre ellas podíamos tener la gestión de negocio y el pago indebido. En la de Pothier, en la clasificación de Pothier, el contrato es el hecho de una persona permitido por la ley que le obliga para con la otra, o obliga a otra persona para con ella, sin que entre ella intervenga una convención alguna. Dentro de esta categoría tenemos nuevamente, que coinciden con el cuasicontrato establecido por la Instituta de Justiniano, la gestión de negocio, el pago de lo indebido, y a diferencia que el anterior, tenemos aquí la aceptación que un heredero hace de una sucesión. ¿Okay? Los cuasicontratos en esta clasificación vienen a ser caracterizados por la ausencia de convención entre las partes. En ello, la obligación nace por la ley o por los principios de la equidad natural. En lo que respecta al Código de Napoleón, este concepto de cuasicontrato hace referencia a los hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso hacia un tercero, y algunas veces un compromiso recíproco entre dos partes. También nuevamente aparece, recuérdense que el Código de Napoleón utiliza con ligeros cambios la clasificación de Pothier, y evidentemente aparece la gestión de negocio y el pago de indebido debido a esa dependencia. Ok, siguiendo con las fuentes que se encontraron en el periodo clásico, en las institutas de Justiniano, el cuasidelito representaban hechos parecidos a un delito, aun cuando no encuadraban totalmente dentro de su supuesto en las institutas de Justiniano. Para Pothier se refería al hecho por el cual una persona sin malignidad, sino por pura imprudencia, que no es excusable, causa algún daño a otra persona. El Código de Napoleón define el cuasidelito como cada uno es responsable del daño que causa, no solamente por su hecho personal, sino también por su negligencia o imprudencia. El mismo se encuentra establecido en el artículo 1383 del respectivo código.
Fíjense que la ley no estaba contemplada en la Instituta de Justinianos, solo están contempladas o fueron consideradas en la clasificación de Pottier y en el Código de Napoleón. En la clasificación de Pottier, la ley natural es causa mediata de todas las obligaciones, sea que provengan de contratos, de cuasicontratos, de delitos o cuasidelitos, porque a priori la ley natural ordena que cada uno cumpla lo que prometa y debe reparar el daño causado por su falta si ésta se presenta. También existen obligaciones que tienen como solo y única causa inmediata la propia ley. En el Código de Napoleón hace referencia a la ley cuando establece que la causa inmediata de todas las obligaciones es la ley, pero hay casos en los cuales es la fuente inmediata de obligaciones, sin que medie ningún hecho personal, tal como las obligaciones entre propietarios vecinos, la de alimento de los hijos respecto a los padres. Bien, la doctrina moderna hace severas críticas a las clasificaciones clásicas desde diversos puntos de vista, las cuales se pueden resumir en tres puntos de vista. Una de ellas es que dicen la doctrina, los partidarios de la doctrina moderna, que las concepciones clásicas contienen categorías que son incorrectas, que son categorías inútiles y que comprenden clasificaciones que son incompletas. Cuando hacen la crítica acerca de las categorías incorrectas, se refieren al cuasidelito y al cuasicontrato. En el cuasicontrato, la noción como acto dañoso efectuado por negligencia o imprudencia se fundamenta en una diferenciación que para ellos nunca fue realizada por los romanos, sino que corresponde a un error de interpretación de los textos en la cual incurrió el señor Pottier. ¿Okay? En la definición de los cuasicontratos, la noción como un acto voluntario lícito del cual resulta obligaciones a favor de un tercero o entre las partes, pues no encuadra con lo que tiene que ver con el pago indebido, que es colocado como uno de los tipos de cuasicontrato por parecerse a un préstamo, pues en ambos casos existe una obligación de devolver. ¿Okay? Ellos dicen, bueno, si el pago de lo indebido ocurre cuando una persona paga por error algo que en realidad no debe, quedando obligado a restituir quien ha recibido el pago. En este caso, el primero se llama solvens y el que ha recibido el pago se llama acciting. Se critica entonces que en dicha figura no hay voluntariedad, pues el que efectúa el pago, es decir, el solvens, lo hace por error y el accipient también lo recibe por error, ya que no es su intención quedar obligado para con el solver a devolver lo recibido. ¿Ok? El origen de esta obligación sería en todo caso la ley y no el cuasicontrato. Pues establecen que más acertada es la noción de la gestión de negocio como cuasicontrato, al parecerse a un mandato, pues la intención del gestor es crear obligaciones entre los terceros y el dueño del negocio. Cuando dice que contiene categorías inútiles, cuando la doctrina dice que contiene categorías inútiles, en este caso la figura del delito y el cuasidelito producen el mismo efecto, obligando al autor del daño a repararlo íntegramente. Entonces, para ellos no es necesario diferenciar si el delito es intencional y el cuasidelito culposo, porque en cualquiera de los dos casos en nada altera la reparación debida. ¿Ok?
La diferenciación sería útil en estos casos en materia penal a los efectos de la pena por imponerse al autor, pero no tiene utilidad en lo que se refiere a la materia civil, ya que la obligación de reparar siempre será la misma en uno u otro caso, reparar la totalidad del daño. ¿Okay? Cuando dice que comprende clasificaciones completas, lo dicen porque existen otras fuentes de obligaciones que no se encuentran en esas clasificaciones clásicas, que ocurre con la obligación derivada del enriquecimiento sin causa y de la manifestación unilateral de voluntad, que se refiere a la oferta con plazo y a la oferta pública de recompensa. ¿Okay? En el enriquecimiento sin causa, cuando se refiere al enriquecimiento sin causa, dice que el desplazamiento de un patrimonio a otro no se produce siempre en forma íntegra. El empobrecimiento puede ser mayor que el enriquecimiento. Por ejemplo, cuando el cuerpo cierto se ha deteriorado, el empobrecido puede sufrir un daño que no es reparable en su totalidad por quien se ha enriquecido, siempre que este último no haya incurrido en la culpa. Lo que respecta a la oferta con plazo, obliga al oferente a mantenerla, y si el destinatario acepta la oferta dentro del plazo, pues el contrato se forma, y así lo establece el artículo 1137. A lo que se refiere en la oferta pública de recompensa, obliga al oferente a pagar lo prometido a quien cumple la prestación o el hecho. Así lo establece el artículo 1138 del Código Civil. El segundo bloque corresponde a la clasificación que hace la doctrina moderna. Como dijimos anteriormente, esta viene desde la segunda mitad del siglo pasado y fundamentalmente con la doctrina moderna tratan de o sistematizan el derecho como un método de estudio de investigación. En este grupo tenemos la clasificación bipartitas, la clasificación de Josserand y la clasificación de Sabatier. De manera general se puede decir o puede afirmarse que las clasificaciones bipartitas reducen el número de fuentes fundamentalmente a dos, esto es el contrato y la ley. El contrato es la principal fuente de obligaciones. Aquí la ley va a actuar para sancionar lo que las partes por su libre voluntad han permitido hacer. La ley, de ella nacen todas las obligaciones conocidas que no son contratos. Todas las obligaciones derivadas de un contrato son impuestas por exclusividad del legislador, voluntad que está muy lejos de ser caprichosa, dado que se funda en una razón determinada por la ley natural, que puede ser la reparación de una lesión injusta, como sucede en el hecho ilícito, y de enriquecimiento sin causa, o la necesidad de evitar daños o perjuicios futuros a un sujeto de derecho, como ocurre con las obligaciones que se imponen a los padres en materia de alimentación. El gran mérito de las clasificaciones bipartitas ha sido señalar que en general solo existen dos grandes grupos de fuentes de obligaciones, esto es el acto jurídico y el hecho jurídico. El primero es una fuente de obligación, ya que constituye una manifestación de voluntad, ya sea esta bilateral o unilateral, donde la persona queda obligada por su libre decisión. Los hechos jurídicos son actos que pueden producir efectos jurídicos donde no necesariamente esté involucrada la libre voluntad del obligado, entre ellos el hecho ilícito y el enriquecimiento sin causa. Seguidamente tenemos la clasificación de Josserand. Este profesor en su Derecho Civil ensaya nuevas clasificaciones de las fuentes distintas a las clasificaciones bipartitas, aun cuando él es partidario e entusiasta de esas concepciones. Paradójicamente distingue cuatro grandes fuentes, a saber, los actos jurídicos, los actos ilícitos, el enriquecimiento sin causa y la ley. Con respecto a los actos jurídicos, los subdivide en contratos,
y allí tenemos el acto jurídico plurilateral y los actos jurídicos unilaterales. En lo que respecta a los actos ilícitos, dentro de esta categoría comprende el antiguo delito y el cuasi delito. La siguiente fuente, que es el enriquecimiento sin causa, es una fuente que genera todas las obligaciones derivadas de un enriquecimiento injusto y la figura del pago de lo indebido. Contempla como fuente también la ley. Allí se generan obligaciones que tienen que ver o que van dirigidas o son obligaciones de vecindad, de administrar, padres e hijos, y obligaciones de alimentos y otros. En la clasificación de Sabatier, las fuentes de las obligaciones se fundan en toda una serie o conjunto de principios que informan las tendencias modernas en el derecho de obligaciones y que inspiran al legislador, y no hace clasificaciones basadas en figuras jurídicas determinadas que el legislador consagra en la mayoría de los textos del Código Civil. Pues bien, estos principios son el de la autonomía de la voluntad, que tiene que ver con que toda persona es libre de obligarse. El siguiente principio es el de la equivalencia de patrimonio, en la que el patrimonio de una persona pasa a otra solo a través de un acto jurídico válido. El otro principio es el de la responsabilidad por la culpa. Aquí el dolo y la culpa que causan daño a otro provocan la obligación de que se repare el mismo. De la responsabilidad por riesgo, establece que quien realice una actividad debe soportar los daños que las mismas causen a otros y repararlos. De interés social, aquí los intereses tutelados por el Estado imponen obligaciones a los ciudadanos. La clasificación de la fuente de las obligaciones ha dado pie para discusiones doctrinarias tan violentas que en los códigos modernos ha surgido la tendencia hacia la no clasificación, y más bien se limitan a desarrollar figuras que generan obligaciones, sin dedicar disposiciones específicas a la clasificación en sí como tal de la fuente. Ejemplo de ellos tenemos el Código Suizo, el Proyecto Franco-Italiano y el Código Alemán. En este último se analizan las obligaciones de las cuales derivan el contrato, la promesa de deuda, el reconocimiento de deuda, enriquecimiento injusto, la exhibición de cosas y el acto ilícito. En lo que se refiere a enriquecimiento injusto, comprende el pago de lo indebido, y lo que respecta al acto ilícito, tenemos o comprende el delito y el cuasi delito. Bien, el Código Civil Italiano sí trae una disposición específica a la clasificación de la fuente. Particularmente, en su artículo 11.7t establece que las obligaciones derivan del contrato, de hecho ilícito y otros actos generadores de obligaciones. ¿Okay? Por su parte, existen críticas o hacen observaciones sobre el Código Civil Italiano, la hacen algunos autores, en que apuntan como dato curioso que en este ordenamiento tan moderno se vuelve a la clasificación de gallo. El Código Civil de Etiopía del año 1960, si bien no contiene una norma específica destinada a determinar de modo general cuáles son las fuentes de las obligaciones, del análisis de su articulado sí se desprende que existen 5 grupos importantes de fuentes, entre las cuales están el contrato, la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa, la representación y la ley. Dentro del contrato, en el artículo 16.7.5, podemos encontrar la oferta con plazo y la oferta pública. El enriquecimiento sin causa comprende el pago indebido. La representación, en el bloque de la representación se coloca la gestión de negocio.
y es considerada la representación como una fuente autónoma de carácter y efectos propios. La responsabilidad extracontractual por hecho ilícito comprende la responsabilidad por culpa y la responsabilidad o responsabilidades extracontractuales. El carácter del criterio establecido en los códigos modernos. Realmente existen dos tendencias que aparentemente parecieran contradictorias, pero en realidad se complementan. Una de las tendencias es la no clasificación de la fuente de las obligaciones y aquella tendencia en la que los redactores acogen las sugerencias hechas por la doctrina. En la clasificación de la fuente de las obligaciones, en la no clasificación de la fuente de las obligaciones, digamos que esta ha sido la tendencia casi universalmente aceptada, por cuanto el contenido de los códigos y de las leyes son las normas jurídicas y en consecuencia, pues no es competencia del legislador definir ni clasificar la fuente. Según establecen, esta es competencia de la doctrina. Los redactores que deciden acoger sugerencias de la doctrina dicen que es con el objeto de mejorar el desarrollo lógico de las fuentes. Algunas sugerencias que han recogido es la sustitución de las antiguas figuras del delito y del cuasidelito por la del hecho ilícito, la eliminación de la noción del cuasicontrato por considerarse anticuada y poco técnica, y la inclusión de nuevas fuentes de obligaciones de las cuales están estructuradas por la doctrina moderna, como por ejemplo el enriquecimiento sin causa, el abuso del derecho, la manifestación unilateral de la voluntad. El estudio de la fuente de la clasificación de las fuentes de obligaciones en el derecho venezolano podemos dividirlos en dos etapas. La primera, aquella que comprende desde los códigos de 1862 al 1922 inclusive, y el Código Civil de 1942. En este bloque podemos observar el Código de 1862, de 1867, 1873, 1916 y el Código de 1922. En el Código de 1862, que se encuentra fuertemente influenciado por el Código de Bello, se contemplan 4 grandes fuentes generadoras de obligaciones. Tenemos el contrato, los cuasicontratos, los delitos y faltas, así como la ley. En el Código de 1867, influenciado por el Código de Napoleón, contempla en el artículo 878 el contrato y también vemos las obligaciones que se forman sin convención. Aquí tenemos las derivadas de la ley y las obligaciones que se forman por un hecho. En este último podemos encontrar o abarca los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. Y en la parte de los cuasicontratos abarca la gestión de negocio y el pago indebido. En el Código de 1873, este es un código influenciado por el Código italiano de 1865, contempla en su artículo 1041 5 grandes fuentes, a saber, la ley, el contrato, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos. En el Código de 1916, así como en el Código de 1922, ambos influenciados por las concepciones modernas, contempla coincidencialmente en sus artículos 1173 que existen 4 fuentes generadoras de obligaciones, esto es la ley, el contrato, el cuasicontrato y los hechos ilícitos. En el Código Civil de 1942, en este código que se encuentra, tiene una influencia y bastante importante por el proyecto franco-italiano, se caracteriza por desarrollar conceptos y los efectos de determinadas figuras generadoras de obligaciones. Este código, por la influencia que tiene franco-italiano, evita establecer una norma que clasifique la fuente de las obligaciones. Esta influencia que tiene en el proyecto del proyecto franco-italiano hace que existan en el mismo las figuras jurídicas que se encuentran en el capítulo 1, título 3, libro 3 de dicho código,
y en la que establece que las figuras son el contrato, la gestión de negocio, el pago indebido, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito y la ley, aunque debemos reconocer que no está consagrada formalmente, aunque no esté consagrada formalmente, es una fuente principal de nuestro derecho. En esta lámina se puede observar o se presentan las figuras o instituciones jurídicas que están contempladas como fuente de obligaciones en nuestro Código Civil vigente. De manera general, podemos decir que el contrato es una convención entre dos más personas para constituir, reglar, transmitir o modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, tal como lo establece el artículo 1133. En él se regula la oferta con plazo, establecida en el artículo 1137, y la oferta pública de recompensa en el artículo 1139. En lo que se refiere a la oferta de plazo, si el autor de la oferta se ha obligado a mantenerla durante cierto tiempo o si esta obligación resulta de la naturaleza del negocio, la revocación antes de la expiración del plazo no es obstáculo para la formación del contrato. En la parte de la oferta pública de recompensa, en su artículo 1239, quien promete públicamente remunerar una prestación o el hecho no puede revocar la promesa después que la prestación o el hecho sea cumplido. La revocación hecha con anterioridad debe fundarse en una justa causa y hacerse pública en la misma forma que la promesa o en una norma equivalente. En este caso, pues el autor de la revocación está obligado a reembolsar los gastos hechos por aquellos que de buena fe y antes de la publicación de la revocación han comenzado a ejecutar la prestación o el hecho, pero sin que la suma total a reembolsar pueda exceder del montante de la remuneración prometida. La acción por reembolso de los gastos prescribe a los 6 meses de la publicación de la revocación. En lo que respecta al pago indebido, en el artículo 1178 establece: todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a la repetición. La repetición no admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado de manera espontánea. En cuanto al enriquecimiento sin causa, en el artículo 1184 establece: aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquella se haya empobrecido. En cuanto al hecho ilícito, el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Dentro del articulado correspondiente al hecho ilícito se introducen innovaciones de importancia como la responsabilidad por cosas, establecido en el artículo 1193, por edificios en el artículo 1194 y por incendio en el segundo parágrafo del artículo 1193. Y por último tenemos la ley. Estamos claros que si nuestro código no hace referencia a alguna de ellas, debido a las circunstancias ya referidas de que eliminó toda norma específica sobre la clasificación de las fuentes, no existe duda alguna de que constituyen una de las fuentes principales de nuestro derecho, aun cuando no exista consagración de manera formal. Sobre el Código Civil vigente hay quienes han hecho comentarios y críticas sobre el mismo. Entre los comentarios podemos mencionar, en cuanto a la clasificación de la fuente, el hecho de que acoge algunas de las recomendaciones de la doctrina moderna, como la eliminación de la noción del cuasicontrato e introduce el enriquecimiento sin causa como una fuente autónoma. En lo que se refiere a las críticas, aquí tenemos que quienes critican fuertemente el Código Civil dicen que el legislador no consagró como fuentes autónomas el abuso del derecho y la manifestación unilateral de la voluntad. Otra crítica es que el pago de lo indebido es consagrado como una fuente autónoma, cuando modernamente se considera como un caso particular del enriquecimiento sin causa. Lo mismo ocurre se dice de la gestión de negocio, que en gran parte de la doctrina se considera como un caso especial del enriquecimiento sin causa, combinado con reglas de manifestación unilateral de voluntad o del contrato del mandato. Para finalizar, como conclusión, tenemos que todas las clasificaciones de la fuente han servido para conocer y profundizar el tema.
En algunas de ellas se ha desechado algunas categorías por ser inútiles y por erróneas. El pago del indebido y la gestión de negocio no constituyen fuentes autónomas. El pago del indebido es considerado como una especie de enriquecimiento sin causa, combinado en algunos casos con el hecho ilícito. La gestión de negocio también es una especie de enriquecimiento sin causa, combinado con la declaración unilateral de voluntad. La clasificación bipartita es muy importante por destacar la diferencia entre actos y hechos jurídicos. Ciertas categorías que algunos autores han asomado como fuentes autónomas no han tenido mayor acogida en la doctrina más autorizada. La ley como fuente inmediata permite ubicar aquellas obligaciones que no tienen cabida en las demás categorías contempladas. Para aquellos quienes todavía, luego de haber visto y escuchado este micro, que sientan la necesidad de profundizar más sobre el tema que aquí se abordó, les recomiendo que hagan la consulta a las respectivas referencias que se citan en la siguiente lámina.